Bueno, vemos nuevamente la imagen del tabernáculo en sí y vamos a seguir con la visión que tenemos sobre el tabernáculo. Vamos a acercarnos porque de lejos vemos una perspectiva bastante grande de cómo era en el interior lo que había, pero nos vamos a ir acercando, ¿no?, ante los atrios. Vamos a hablar sobre esto ante los atrios. No vamos a entrar todavía dentro de lo que son los atrios ni el tabernáculo, sino que vamos a contemplar desde fuera lo que era en sí, cómo se veía desde el exterior. Vamos a hallar pues mucha sorpresa. El primero era el aspecto exterior que presentaba. Hay que decirlo que no hay nada que pudiera atraernos. Por encima de la cubierta que delimitaban los atrios, el tabernáculo mucho más elevado presentaba, hay que decirlo, nada que pudiera atraernos, nada, absolutamente nada, mucho más elevado era, pero aparecía como una masa oscura, ¿no? Era más elevado, dominaba, pero era una masa oscura, sombria, porque las pieles de los tejones son como delfines, que seguramente ellos los tomaban y hacían pieles con lo que ellos habían pescado antes. Decir que eso lo traerían ya desde Egipto, porque no lo iban a pescar encima del monte, por supuesto. La cubierta de pieles de tejones no había sido tintada, sino que era un color indeciso, grisáceo oscuro, nada brillante, nada para ser admirado ante los ojos de cualquiera. La riqueza realmente se encontraba en el interior, es decir, el oro, la plata, las telas bonitas permanecían ocultas. Nadie podía ver lo que había realmente interiormente si no podía entrar. Es decir, que por fuera todo era algo que estaba oculto a los ojos de todos. El que no ignoraba esto podía exclamar eso, ¿no? Qué pobre morada para un Dios. Estos israelitas eran miserables por darle un tal santuario a su Dios. La gente, ellos trataban mucho mejor, por lo visto, a sus divinidades, le hacían unos templos grandísimos, unas construcciones magníficas, y aquí vemos que el pueblo de Israel lo que presentaba era algo triste, algo indigno de un Dios. Pero aunque no le gustaba a mucha gente y no podía gustar a los ojos por la poca brillantez que tenía en comparación con los dioses paganos, pero Dios quiso esta pobreza. Dios no necesita grande riqueza para manifestarse ante un pueblo. Él le dio el modelo a Moisés en el monte, que hay una enseñanza para meditar y retener. Dios nos quiere atraer por su innumerable riqueza, por el lujo existente, por un lujo exterior. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos venir a Él seducidos por la magnificencia de un edificio. Hay mucha gente que va a Roma y van a ver el Vaticano y esa grandeza, esa cosa tan magnífica, pero Dios no habita en templo hecho por mano humana o por la grandeza o por la belleza de cualquier cosa. Podemos ver catedrales, podemos ver grandes edificios donde se habla de Dios, pero que muchas veces, como decía en una canción Luis Alfredo, saca a Dios de los templos. No lo deje ahí, porque son como dioses muertos lo que hay. Siempre se nos muestra un Dios crucificado, se nos muestra un Dios donde todo el mundo llora por Él, y realmente
Eso no es así. Mucha gente piensa que la religión es parecida a la piel de los tejones, ¿no? Que excluyen el gozo, eh, que excluyen lo que es la vida dentro de lo que es el cristianismo. Pero muchos dicen también que venir a Dios es enterrarse en vida. No sospechan lo que es la vida de un verdadero hijo de Dios, que es totalmente diferente a lo que la gente puede imaginar. Dios es un Dios de gozo, un Dios de paz que satisface y hay una felicidad la cual nadie puede sospechar. Cuando uno está en Dios realmente es feliz. Cuando uno está en Dios hay gozo que fluye del interior. Yo no entiendo los cristianos tristes, la verdad. Un cristiano debe estar siempre rebosando de gozo, de alegría, porque ha habido una salvación tan grande. Hay una riqueza interior que muchas veces no usamos, ni vemos, ni tomamos de ella. El hombre que ve la fe cristiana de lejos jamás va a ver lo que hay de grande. Solamente verá problema y tristeza. Pero si cambian de actitud, viene a Dios y le entregan sus corazones, descubrirán maravillado todo lo que no supo ver ni adivinar estando tan lejos. Que eso es lo que pasa cuando miramos lo que es el tabernáculo de lejos. No podemos ver lo que hay dentro. No nos extrañemos que el tabernáculo lleno de riqueza haya tenido este aspecto tan monótono y triste. La sabiduría divina quiso que fuera así, para subrayar que las cosas de Dios estarán siempre ocultas a quien quiera que se quede fuera de su gracia y de su amor. Es decir, la sabiduría divina. Las cosas de Dios van a estar siempre ocultas a todo aquel que no quiere acercarse ni venir ante Dios, aceptando la salvación por gracia y creyendo en el amor divino. También esto me recuerda que Dios no escogió a los grandes, a los bellos, a los sabios, a los más grandes científicos, sino que escogió particularmente a cada uno de nosotros, unos débiles, otros muy pecadores, nada excelente, nada que la gente pudiera decir. Dios escoge a los más grandes y a los más estudiosos de la Biblia. No, Él escoge a los más vil y menospreciados, y esto avergüenza a los entendidos. El segundo punto sorprendente son las dimensiones tan reducidas del tabernáculo. Los templos paganos, especialmente los de Egipto y Babilonia, tenían otras proporciones. A su lado la morada del Señor parecía insignificante. La palabra nos da las dimensiones en codo. El valor de los codos ha cambiado a través de los años. No es lo mismo. Y según los pueblos se ha discutido mucho sobre cuál sería la medida en tiempo de Moisés. Pero en verdad no ha variado tanto, solo algunos centímetros. Podemos decir que podría estar entre 45 y 55 centímetros. Vamos a redondearlo a 50 centímetros. Así podemos decir que los atrios tenían 50 metros de longitud por 25 de ancho. La altura de las cortinas 2,50 metros. En cuanto al tabernáculo, medía 15 metros de largo por 5 de altura. El altar de los holocaustos era cuadrado, medía 2,50 por 2,50 y una altura de 1,50. Todo en metros. El altar de los perfumes o del incienso era de 50 centímetros por 50 centímetros y una altura de menos de 1 metro. El arca a su medida era de 1,25 m por 75 centímetros de ancho y de alto. Estas medidas modestas
pero eran lo que Dios quiso para distinguir su morada de la de los dioses paganos. Las medidas eran modestas, que solo buscaban tener templo imponente, grandioso, majestuoso, tratando de probar el poder y la grandeza de sus dioses. Mas Dios no tiene los mismos métodos. Podemos verlo a través de su palabra. Se gusta de las cosas pequeñas y que no llaman la atención. Los indiferentes pasan al lado de su obra sin reconocerlo. Moisés no era un hombre fácil de palabra. David era el más pequeño de su familia. Jesús nació en una familia pobre, no de ningún sacerdote o rey o rico. Vivió su infancia y juventud en un pueblo donde los habitantes eran bastante menospreciados. Tomó sus discípulos entre los pescadores. Podríamos coger multitud de ejemplos para decir, como el apóstol Pablo, Dios escogió las cosas débiles de este mundo para confundir a los entendidos y a los sabios. Lo que pasaba también con esos templos grandiosos de Egipto es que no podían ser llevados a cuestas. Sin embargo, por esas dimensiones del tabernáculo se podía desmontar rápidamente, envolverlo todo y llevarlo encima de ellos. Ellos llevaban la morada de Dios allá hasta donde Dios quería que fuese llevada. No había un templo tan grande que había que dejarlo en un lugar y ya está. No, Dios habitaba en medio de su pueblo y Él moraba en tienda y Él era llevado por su pueblo hacia donde Él quería llevarlo. Esta verdad ya se encuentra inscrita en el tabernáculo. Sus proporciones tan modestas proclaman que la obra de Dios se cumple en todo lo que parece débil a los ojos de los hombres. Podría aparentar una miserable morada frente al orgulloso templo de los ídolos, pero mientras estos últimos solo encerraba vanidad y mentira, este tabernáculo tan insignificante manifestaba todo el poder y la sabiduría de Dios infinito. Eso es lo que manifestaba el Creador de los cielos y la tierra. Acercándonos un poco más y más avanzamos, la cubierta de los atrios se hace cada vez más grande y se interpone entre nosotros y el tabernáculo. Recordemos que mide 2,50 metros, suficiente para que acercándonos más y más, solo la veremos a ella, ya no veremos nada más. Más nos acercamos, menos vemos lo que es el tabernáculo en sí. El tabernáculo ha desaparecido detrás de ella, lo ha hecho invisible a los ojos. Así es la imagen de la santidad de Dios. El lino fino retorcido era de color blanco, el cual simbólicamente nos habla de la pureza y de la santidad. Para el hombre, el obstáculo en el camino de Dios no es la santidad y la pureza. Dios es santo, de una santidad perfecta y absoluta. No puede ver el mal, es por lo cual el pecado que está en el corazón del hombre le prohíbe acercarse a Dios. Después de la caída y sacar a Adán del Edén, el Señor puso 2 querubines con espada encendida para impedirle volver. La cubierta marcaba una separación nítida entre la morada de Dios y el resto del campamento. Sin duda posible vemos la imagen de esta santidad de Dios que mantiene apartado al hombre culpable y lo mantiene a cierta distancia.
Las columnas que sostenían la cobertura, la cortina, descansaban sobre una base de bronce. El bronce tiene como símbolo constante en la Biblia. Tiene un símbolo constante en la Biblia. Representa la justicia de Dios, puesto sobre las columnas, apareciendo bajo la cobertura o la cubierta o las cortinas. Esta base representaba que la santidad divina no era pasiva ni ligera. Está defendida por su justicia que ejecuta sus decretos. Justicia y santidad se asocian para impedir el paso al tabernáculo al hombre en pecado. Sin embargo, para que la cubierta sea fija en las columnas, había unos ganchos y varillas de plata. La plata es simbolismo de la redención. La presencia de la plata que nos indica que aunque Dios ejerce su justicia, nunca olvida su gracia y la misericordia. La plata es el símbolo de la redención. Así que vemos que en su justicia Dios echó del Edén a Adán y Eva, pero su misericordia ya anunció que en la posteridad de la simiente de la mujer, que esta simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, además de cubrirlo con la piel de animales. Promesas veladas pero reales de una redención futura que se cumpliría con un sacrificio de sangre. Esa redención velada ahí las encontramos bien explícita en la entrada de los atrios. Esta entrada era de una cortina en medio de unos de los laterales más pequeños frente al tabernáculo. Esta cortina estaba hecha de lino fino retorcido, pero bordados con hilo azul, púrpura y carmesí que se mezclaban armoniosamente. Eso es la cortina para entrar dentro de los atrios. Estos 4 colores que encontraremos sin cesar dentro del tabernáculo representan simbólicamente a la persona de Jesucristo, expresando sus caracteres esenciales y fundamentales. El blanco ya sabemos que representa la santidad y pureza. Tipifica la santidad de Jesucristo, que vivió en este mundo una vida humana sin jamás caer en ninguna tentación, dando un ejemplo único del hombre perfecto. Jesucristo no se halló engaño en su boca. Él fue el único ejemplo de santidad y pureza. El azul es el color del cielo y nos recuerda que Jesús descendió del cielo y que al lado de su naturaleza humana poseía igualmente la naturaleza divina. El carmesí es esa variedad de rojo que es el de la sangre, no de la sangre seca, sino aquella que sale de una herida. Sangre seca es de otro color, más bien marrón, pero esta sangre carmesí es de la sangre que sale de una herida. Nos habla del valor de la sangre que Cristo vertió o vertiría en la cruz y que es eficaz y esencial para purificar los corazones. Esa sangre no ha envejecido o secado, sino que guarda todo su poder. Es una sangre que continuamente está brotando para limpiarnos, purificarnos y llevarnos a lo que es la santificación de nuestras vidas. El púrpura es otro tipo de rojo, color raro y precioso. Era reservado en los países orientales para los reyes
o miembro de su familia. Nos enseña aquí que Jesús, el Cordero de Dios inmolado, es también el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha recibido toda autoridad y poder en la tierra y en los cielos. Estos colores tipifican los 4 puntos esenciales que tenemos que conocer sobre la persona de Jesucristo: su humanidad perfecta, su cualidad como Hijo de Dios, su rol de Cordero de Dios y su reinado universal. Precisemos que es esto lo que los israelitas encontraban ante ellos cuando tenía que entrar a la morada divina. Importante es saber que no existía otra manera de entrar al tabernáculo. No había otra entrada, solo una. Aunque uno pudiese dar toda la vuelta a los atrios, no se podía entrar por ningún otro lugar, sino solo por esa entrada con esa cortina de los 4 colores. O te quedabas fuera o entrabas por ahí. Jesús dijo: yo soy la puerta. No dijo una puerta, pero la puerta. Hoy el mundo busca muchas puertas que los lleve hacia Dios. Pero hay que decirle que solo hay una puerta para llegar a Dios, y esa es Jesucristo. Siempre que está las 4 esquinas, siempre vemos las 4 esquinas. Estos siempre tipifican los 4 puntos cardinales. El pueblo de Israel rodeaba totalmente el tabernáculo. Significa que el mundo entero tiene que entrar por esa puerta, no hay otra puerta. Mucha gente dice que todos los caminos llevan a Roma. Yo no sé si será verdad o si será mentira. Lo que sí sé que muchos dicen: si tú sirves a tu Dios de la menor manera posible, tú serás salvo. Decirle que no, que hay una sola puerta para llegar a Dios. No hay 2 ni 3, no hay 200 religiones. Solamente hay una puerta para llegar hasta Dios, y esta es Jesucristo. Una puerta que te convenga, o te guste más o no te guste, pero la única que hay para llegar a Dios es Jesucristo. Él mismo dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede venir al Padre si no es por Él. También nos dice que hay un solo Salvador, y este es Jesucristo. Hay que notar que las proporciones de esta cortina medían 10 metros de ancho por 2,50 de altura. Esto nos indica cuán ancho, inmensa es la salvación de Dios a este mundo. Cuán grande es la entrada hacia Dios. Jesucristo es lo más grande que ha habido y que hay en este mundo. Es la persona la más grande que tú te puedas encontrar. No habrá otra persona que se iguale a Él. Una persona que desciende del cielo, que es perfecto en santidad, que muere en la cruz por cada uno de nosotros y rasga el velo del templo y abre el camino de la salvación. Aquí ya el Señor estaba mostrando al pueblo de Israel y a Moisés cuán grande era la salvación que Dios proporcionaba a la humanidad. No tenemos en Cristo una salvación estrecha y reservada solo a unos cuantos, sino que es amplia para que todos podamos entrar en ella. Hay también una enseñanza por ahí que nos dice que el hombre es tripartito: alma, espíritu y cuerpo. Cierto, como el tabernáculo, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Estamos de acuerdo, pero esa enseñanza extraña dice que todo
puede entrar en el cuerpo, es decir, en los atrios. Y de ahí que algunos cristianos estamos, dicen, endemoniados, pues el diablo entra en el cuerpo para que pequemos. Pero pregunto, ¿podría entrar el diablo en los atrios si la única puerta es Cristo? No, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre Dios y el enemigo y el diablo. La salvación de Dios es perfecta. Nos salva enteramente. Nuestro cuerpo será glorificado, así que no podemos decir que ahí puede habitar Satanás. ¿Acaso el cuerpo irá al infierno y los demás al cielo con Jesús? ¿Es acaso la salvación de Dios imperfecta como pretenden hacernos creer? Al aceptar a Cristo nos convertimos en morada de Dios. ¿Puede acaso entrar Satanás por Cristo? Esto no nos dice que como hombres no vayamos a caer en tentación y en pecado, pero solo decir que una propiedad de Dios no puede ser habitación del enemigo. Por las caídas, por todo lo que podamos pecar, abogados tenemos en Cristo. Pablo decía que esta morada terrestre o ese tabernáculo terrestre, es decir, donde mora Cristo, donde él podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podemos decir que el enemigo puede entrar por los atrios. No, el enemigo no tiene comunión con Dios. No puede entrar por los atrios. Una vez que hemos sido lavados, es decir, en la imagen del bautismo, sepultados y resucitado en nueva criatura, la vieja naturaleza ha muerto. El viejo hombre ya no existe. Ya nace un nuevo hombre donde Cristo es el Rey. No podemos decir que nuestro cuerpo es morada del enemigo. No, no. Si Dios mora en ti, todo tu ser es morada de Cristo. Podemos caer en pecado. Sí, hemos visto ayer como David no tenía, ayer no, la última vez que estuvimos hablando, como David tenía un corazón perfecto a la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando vemos su vida, no era tan bien, pero él sabía cumplir la voluntad de Dios, sabía cuando caía a pedir perdón, sabía cuando caía decir, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Él sabía decir todas estas cosas. Y nosotros, ¿por qué vamos a caer en esa ignorancia? Esa entrada del tabernáculo, esa cortina que forma la entrada, que es de 10 metros, tenía los colores simbólicos de Cristo, el azul, el blanco, el púrpura y el carmesí. Todo esto símbolo de la deidad de Dios y de lo que pasaba cuando íbamos a entrar al tabernáculo. Hay muchas más cosas. Aquí estábamos ante los atrios. Todavía no hemos entrado en los atrios. Estamos ante la puerta de los atrios. Y esa puerta simboliza Jesucristo. Esa puerta simboliza cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es el camino que nos puede llevar a Dios, ese camino que es Cristo Jesús. Decirte también que no hay otro camino. No piense que hay otros dioses y otros caminos, no. El único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. Ya hemos visto, el pueblo de Israel rodeaba todo lo que es el tabernáculo, pero solamente había una puerta. ¿Se equivocó Dios? No, porque la imagen que le ofreció a Moisés era esa. Solamente hay una entrada a Dios, esa puerta que es símbolo de Cristo. No hay otra puerta. No te equivoques ni te dejes engañar. No hay otra puerta que te lleve a Dios. Si un israelita quería entrar y aunque diera 200 vueltas, la única puerta era esa. A ver si encuentro otra. No,
La única puerta es Cristo Jesús. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios si no es por mí, afirmaba el Señor. Shalom, Maranata, y que Dios os bendiga.